Ok. Hola, hola, mis estimados hermanos, mis hermanas, espero que se encuentren muy bien. Les habla Luis Luker y estamos aquí en una lección más del curso de El Antiguo Testamento 1. Hoy particularmente estamos en la lección número 7 y ya vamos a dar inicio a la lección que nos corresponde el día de hoy. Espero que el Señor esté con ustedes. Les bendigo enormemente para aquellos que vean esta lección o los que posteriormente lo vean, igual les bendigo enormemente. Entonces, como les dije, mis hermanos, dándole gracias al Señor, ¿verdad? Vamos a continuar con nuestra clase del Antiguo Testamento y estábamos viendo, ¿verdad? Todavía estábamos viendo, desde la lección pasada, estábamos viendo todavía la caída del hombre y sus consecuencias. Okay. La caída del hombre y sus consecuencias, y nos habíamos quedado, mis hermanos, en el punto del tema que era llamado la esperanza de una nueva descendencia de obediencia en el curso como tal. Ya nosotros también habíamos visto que Caín era el primogénito, ¿verdad? Caín era el primogénito, que era el primogénito Caín, pues él vimos también cómo fracasó su descendencia y Abel, mis hermanos, Abel que fue asesinado por su propio hermano Caín, entonces por lo tanto no dejó descendencia. Entonces, mis hermanos, Adán y Eva, recordemos, tuvieron un nuevo hijo, ¿verdad? Llamado Set, y él, Set, él se centra, ¿verdad? Básicamente, y él se centra precisamente, en él se centra, perdón, se centra precisamente en la esperanza de una nueva descendencia de obediencia. Ahora, mis hermanos, en el siguiente punto donde vamos a continuar, ¿verdad? Lo que estábamos estudiando, que es el capítulo 6 de Génesis, ya vimos el capítulo 5, ahora ya entramos en el capítulo 6, vamos a centrarnos con este tema precisamente, que es una alianza en las descendencias que trajo consecuencias fatales. Una alianza en las descendencias que trajo consecuencias fatales. Ahora, recordemos, ya lo habíamos dicho cuando iniciamos este curso, en el transcurso de las lecciones, recordemos que solamente existen o hay solamente dos descendencias y esto nosotros también lo vamos a ver en Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 10. En estos pasajes se nos habla acerca, mis hermanos, acerca de matrimonios que se celebraron y que no le gustaron para nada a Dios. Se menciona también que los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres. En este punto ha sido, o mejor dicho, este punto ha sido un motivo de discusión y de mucha polémica durante muchos siglos, porque algunas personas, ¿verdad? Algunos teólogos, algunos eruditos, expertos, incluso comentaristas han llegado a la conclusión de decir que los hijos de Dios, que aquí está hablando el texto de Génesis particularmente, está hablando de una clase, dicen ellos, de una clase de seres angelicales rebeldes y que las hijas de los hombres eran los descendientes de Set. Aquí tengo esta falta, que eran de los hijos de Set, eran de Set y de Caín. Eso es lo que algunos, de hecho me imagino que ustedes en algún momento han escuchado a alguno decir eso, que eso es lo que comentan algunos. Pero existen otras personas también, por otro lado, que ellos dicen que estos hijos de Dios se están refiriendo, mis hermanos, precisamente a la descendencia de los creyentes, de la descendencia de la esperanza que había en Set, en quien estaba puesta, mis hermanos, la esperanza de la promesa del Redentor. Ahora, recordemos nosotros, por ejemplo, aquella promesa que se le dio en Génesis capítulo 3, versículo 15, ¿verdad? Cuando se le dio a Adán y a Eva, cuando se menciona, por ejemplo, a las hijas de los hombres, aquí se está refiriendo, mis hermanos, a la familia de Caín, por ejemplo, el apóstata, que Caín era el apóstata, una descendencia que ya había crecido para ese entonces, ya había aumentado y se hizo, en este momento se hizo una alianza entre las dos familias, por así decirlo. Y esto, mis hermanos, trajo como consecuencia y el motivo de que nosotros inclusive podemos pensar esto,
que es pues que, porque nosotros, por así decirlo, nosotros lo vemos precisamente en el juicio determinado por parte de Dios contra todos los seres vivientes. Y entre todos estos seres vivientes está incluida la descendencia de Caín como la descendencia de Set, ¿verdad? También. Entonces, y solamente, mis hermanos, y solamente el único, por la gracia de Dios, que fue guardado, si nosotros lo vemos, si lo leemos, si lo estudiamos, el único que fue guardado, pues, fue Noé. Fue el único que fue Noé, junto con toda su familia. Que lo vamos a ver posteriormente, vamos a verlo más adelante. Pero como quiera que sea, mis hermanos, como dicen algunos que eran unos ángeles, que otros, etcétera, como haya sido, no importa como quiera que sea, nosotros lo que debemos observar en este pasaje, o lo más importante que debemos de observar, porque es lo que a nosotros nos debe de importar, es decir, en lo que nosotros tenemos que centrar en el punto de importancia, es de lo que Dios nos enseña en este punto. Así que el asunto aquí, en este pasaje, volvemos a lo mismo, está centrado básicamente en quiénes eran los que se llamaban hijos de Dios y los hijos de los hombres. No está, vamos a ver, no está centrado en eso. Aquí el punto no está centrado, o mejor dicho, aquí el tema central no es en quiénes eran, como dije, perdón, ahí yo no lo mencioné, pero no está centrado en quiénes eran, o, cómo, o quiénes eran los que se llaman los hijos de Dios y los hijos de los hombres. No está centrado en eso, sino más bien aquí el tema está centrado en tres puntos claves. Repito, el tema aquí está centrado en tres puntos claves que los tenemos que considerar y los vamos a considerar. Uno de los puntos, y los vamos a ver, uno de los puntos importantes de Dios aquí es el número uno. Número uno, aquí el primero es que nos muestra la unión o los casamientos que aquí tuvieron el propósito de borrar, ojo con esto, que tuvieron el propósito de borrar la enemistad que Dios había establecido entre los que son de Dios y los que no son de Dios. Ese es el primer punto. Entonces, por eso les dije que tenemos que fijarnos en esos tres puntos claves. La gente se centra en tratar de averiguar si los hijos de Dios que se menciona, si eran ángeles o si eran personas. Ese no es el punto clave. El punto clave son los tres que les estoy mencionando. El primero es este, que nos muestra la unión o los casamientos que aquí tuvieron el propósito de borrar la enemistad que Dios había ya establecido entre los hijos de Dios y los que no eran de Dios o los que no son de Dios. Entonces recordemos otra vez que Dios dijo, le había dicho a Adán y a Eva, pondré enemistad, bueno, le dijo a Eva, pondré enemistad entre tu descendencia y la descendencia, ¿verdad? De la mujer. Le dijo eso a Eva, con la descendencia de la serpiente. Entonces, nosotros diríamos que la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente sea, vamos a ver, que aquí es lo que está hablando básicamente, que esto es lo que nosotros decimos, que esa es la enemistad que él puso, la cual ahí los hombres, nosotros lo vemos, no lo estaban, por así decirlo, no lo estaban cumpliendo. Entonces, sean en este caso, repito, sean en este caso que estamos hablando, la unión, si fuera como algunos lo dicen, si fuera la unión de ángeles rebeldes que representan la descendencia de la serpiente y las mujeres de los hombres que representan la descendencia de la mujer, o la otra opinión, sean los hijos de Dios, la descendencia de Set, que representa la descendencia de la mujer, uniéndose, ¿verdad?, a las hijas de los hombres que representaría la descendencia de la serpiente. Como dije, es el primer punto a considerar, que es la unión, que es el punto importante, que es la unión de casamientos que Dios había prohibido. Entonces, no importa si eran ángeles, no importa si eran personas, el punto aquí es ver que lo que Dios había prohibido aquí se estaba dando, esos casamientos entre estas dos uniones o entre estas dos descendencias. Y otra vez, mis hermanos, recordemos que es como a los que hoy en día, por ejemplo, hoy en día se casan, que se les dice a muchos, ¿verdad? A muchos cristianos que no se unan en yugo desigual. Es algo similar, es algo similar. Y que desde que estamos viendo en Génesis, ya viene el principio de esa enseñanza, de no hacer uniones o no hacer, ¿cómo se llama?
alianzas en contra de lo que Dios ha establecido. Y después el punto en este tipo, ¿verdad?, de alianzas es que a Dios no le agradan, mis hermanos. Definitivamente lo vemos desde el inicio, a Dios no le agradan. Por ejemplo, en Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39, se nos dice esto ahí en Mateo. Dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y fijémonos cómo lo menciona aquí, versículo 38. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó. ¿A cuántos? A todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Es decir, si ustedes observan bien, aquí se está mencionando de estos dos matrimonios, básicamente. El hombre ha querido, pongan atención porque esto es interesante, el ser humano, el hombre, ha querido ser más misericordioso, más bueno que Dios, haciendo a un lado la enemistad establecida por Dios desde el principio por causa del pecado. Entonces tenemos que poner mucha atención al llamamiento de Dios que Él nos hace a cada uno de nosotros. Segundo punto a considerar en lo que Dios nos enseña es, número dos, el segundo punto es, cuando los hijos de Dios hacen alianza con los del mundo o con los de la descendencia de maldad, esto siempre va a traer consecuencias fatales. Aquí como un añadido, estas alianzas se ven en todo, no solo en los matrimonios, sino en todo. Entonces, repito este punto, el número dos. Cuando los hijos de Dios hacen alianzas con los del mundo o con los de la descendencia de maldad, esto siempre va a traer consecuencias fatales. Justo, básicamente, justo como se nos describe en el pasaje, cuando dice la maldad se multiplicó y Dios no hizo al hombre, recordemos, y Dios no hizo al hombre para esto, para la maldad. Entonces, ahí vamos a continuar. Tercer punto para considerar estos tres puntos que les mencioné. El tercer punto a considerar es este. Número tres, esta alianza trajo como consecuencia el nacimiento de una nueva generación de seres gigantes. Ya lo repito. Esta alianza trajo como consecuencia el nacimiento de una generación de seres gigantes. Estoy con un poquillo de gripe y me cuesta como hablar un poco. Ahora, más que la altura, ¿verdad? Hablando de estos seres gigantes, más que la altura significaba que estos eran hombres tiranos, eran hombres guerreros, derribadores y eran poderosos en ese sentido. Que por sus características estos fueron quienes indujeron a ambas descendencias a una multiplicación de maldad, como lo menciona el capítulo 6 de Génesis en el versículo 5, que dice lo siguiente. Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha, no poca, mucha en la tierra, y que de todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces, mis hermanos, una vez más, nosotros debemos entender el plan de Dios y Dios desea una descendencia que viva apartada exclusivamente para Él, en medio de un mundo lleno de maldad, una descendencia apartada exclusivamente para Él. Ustedes y yo, mis hermanos, hoy en día el pueblo somos la descendencia de Jesucristo, básicamente, que de igual manera debemos de vivir, mis hermanos, apartados para Dios en medio de este mundo que cada día está más lleno de maldad. Y de fijo que está más lleno de maldad. Una descendencia que realmente viva o vivamos en enemistad con el pecado, que no seamos amigos del pecado, que vivamos en enemistad con la maldad, que vivamos en enemistad con el mundo y con sus placeres, pero que solo lo podrá hacer creyéndole a Dios, esto la persona, uno, ¿verdad? O nosotros como personas, creyéndole a la promesa de Dios y creyéndole a su revelación. Por ejemplo, Santiago, capítulo 4, versículo 4, dice lo siguiente, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios.
Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, también nos dice lo siguiente. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, un texto más, mis hermanos, a considerar dentro de este principio que estamos hablando, de ese principio de enemistad entre una descendencia con otra descendencia, como ya lo hemos venido mencionando anteriormente, que solamente habrá dos descendencias en este mundo, la de los hijos de Dios y la de los hijos del diablo, básicamente. No como algunos dicen, ¿verdad? Que muchos dicen que todos somos hijos de Dios. No, mis hermanos, la Biblia es sumamente clara. Vean lo que dice 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 al 18. Dice lo siguiente, 2 Corintios 6, 14 al 18. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, yo os recibiré, versículo 18, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Un texto más en Éxodo capítulo 34, versículo 12 al 16 dice lo siguiente. Dice, guárdate de, ojo lo que dice, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses. Harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellos. Vean, mis hermanos, todos estos pasajes a nosotros nos hablan claramente de cómo Dios establece este principio de enemistad desde el inicio, en el sentido, mis hermanos, de no alianzas del pecado, a eso se está refiriendo, o de la descendencia de maldad, de desobediencia hacia Dios, de aquellas personas que no quieren nada con Dios, o que no quieren nada con un hijo de Dios. Mis hermanos, a partir de acá, bueno, yo espero que toda esta parte que ya hemos visto haya quedado clara, pero vamos a continuar con otro punto más. Ya estamos, de hecho, ya estamos a punto de concluir lo que es esta caída, ¿verdad?, del hombre y de sus consecuencias. Este sería otro punto dentro de la caída del hombre y sus consecuencias. Entonces, lo pueden ustedes, si lo escriben, si quieren, lo pueden poner como un subtítulo, el juicio de Dios sobre el hombre. El juicio de Dios sobre el hombre. El juicio de Dios sobre el hombre. Esto, mis hermanos, nosotros lo encontramos y lo vamos a ver desde Génesis capítulo 6, versículo 11, hasta Génesis capítulo 8, versículo 22. Y el primer subpunto que nosotros vemos aquí del juicio de Dios sobre el hombre es la preparación para el juicio. Es la preparación para el juicio. Esta preparación, mis hermanos, para el juicio nosotros la vemos, como dije, desde Génesis capítulo 6, versículo 11 al 22. Y en primer lugar, ojo con eso, en primer lugar vamos a encontrar que entre todos los hombres que estaban envueltos en aquella terrible maldad y profundidad de pecado, por lo cual Dios ya había decidido enviar un juicio a la tierra y acabar con todos los hombres. ¿Cuál fue esta preparación para este juicio?
¿Qué fue lo que hizo Dios para preparar la venida de este juicio? Número uno, Dios intervino en primer lugar por medio de Enoc. Dios intervino en primer lugar, punto número uno, Dios intervino en primer lugar por medio de Enoc. Desde ahí, mis hermanos, ya nosotros vemos una primera intervención por medio de Enoc, que se reveló, o sea, que Dios se reveló a Enoc, quien lo conoció, creyó en Dios desde sus 65 años, y nosotros encontramos en la escritura que duró 300 años caminando con Dios y cómo Enoc había anunciado incluso el juicio que vendría sobre la tierra. Él lo hizo y desde entonces ya él había recibido esta revelación de parte de Dios y esto lo podemos ver, por ejemplo, si alguien preguntara, ¿es dónde lo vemos? Podemos verlo en la epístola de Judas, capítulo 1, versículo 14 al 17. Ahí nos lo confirma el texto y vean lo que dice. Judas 1, 14 al 15 dice, de estos también profetizó Enoc. Y veamos cómo Enoc en su tiempo él profetizó. Dice, de estos también profetizó Enoc. Séptimo, desde Adán diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras, de todas sus obras impías que han hecho impíamente. Y todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado en contra de él, o sea, de Dios. Aquí, mis hermanos, básicamente está Enoc claramente anunciando este juicio que vendría muchos años antes. Él ya lo estaba anunciando que iba a venir ese juicio muchos años antes. Otro punto, muchos años más tarde, encontramos a otro personaje muy conocido que Dios también tuvo misericordia de él. Y ese es el punto número 2 que vemos. ¿Cuál es este? Noé. Noé y su familia. Número 2, Noé y su familia. A Noé Dios le reveló no solo, ojo con eso, porque eso es interesante. A Noé Dios no solamente le reveló, no solo la venida de este juicio, no solo le reveló la venida de este juicio, sino que Dios le ordenó a Noé la construcción de un arca que tenía, esta arca tenía ya medidas precisas, dicho sea de paso, por el mismo Dios, ¿verdad? El mismo Señor le dijo cuáles serán las medidas. Y que estas medidas y toda esta arca sería el medio, pongan atención, sería el medio de salvación para él y para su familia. Esta arca, mis hermanos, representa a Cristo Jesús, es un símbolo, es un tipo de Jesús, ya que Dios, recordemos, destruiría la tierra con agua. Y Noé, ¿qué hizo Noé? Noé le creyó a Dios y Noé hizo tal como Dios le ordenó. Dice Génesis capítulo 7, versículo 5. Y veamos la obediencia característica de este hombre llamado Noé. Vean lo que dice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Entonces, y esto, mis hermanos, eso es lo que nosotros, en buena y sana teoría, también nosotros deberíamos de hacer, de estar preparándonos, por así decirlo, de alguna manera, para este juicio final que va a venir y pues ser como lo determinó, ¿verdad? Noé en su vida, obedientes a Dios en todo lo que Dios nos mande a nosotros. Y recordemos, esto es una sombra exacta, mis hermanos, es una sombra exacta de lo que Dios va a hacer más adelante en el corazón de los hombres por su gracia, por la venida de su Hijo Jesucristo. Él traería básicamente una influencia de una nueva vida en aquellos y aquellas personas que han creído en Él. ¿Y esto para qué, Luker? Para la salvación, como lo hizo básicamente con Noé y con su familia. Así lo hizo el Señor. Otro punto más, tercer punto, o el número 3, como lo quieran poner. Esta preparación, punto 3, esta preparación del juicio por venir, nosotros vemos cómo Dios siempre nos advierte con tiempo. Eso es muy interesante. Esperando encontrar, o sea, Dios esperando encontrar en los hombres una respuesta de arrepentimiento. Ya les leo otra vez el punto 3. Esta preparación del juicio por venir
nosotros vemos como Dios siempre nos advierte con tiempo, esperando Dios encontrar en nosotros los hombres, ¿verdad? Los seres humanos, una respuesta de arrepentimiento. Por un lado, nosotros vemos, como lo mencionamos ahorita, vemos a Enoch profetizando en su tiempo que por 300 años él caminó con Dios. Y por otro lado, mientras Noé construía el arca por 120 años, y les predicaba también a los hombres que se arrepintieran porque vendría un juicio, pero es como el día de hoy, pasa igual. Pero nadie le creyó a Noé. Todos se reían de Noé, se burlaban, y es muy, muy probable que todavía, hasta ese tiempo, ¿verdad? Que él estaba construyendo el arca, recordemos que la palabra lo enseña, aún no había caído lluvia, no llovía. Entonces, para la gente eso era loco, o sea, eso no, como nunca había caído la lluvia, la gente decía, este hombre está loco. Hoy sucede lo mismo cuando nosotros predicamos o nosotros evangelizamos o hablamos sobre la venida inminente de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? En algún momento se burlan de nosotros y nos dicen, hey, panderetas, fanáticos, locos, tontos, de todo nos dicen, pero hey, así fue con Noé, básicamente. Entonces, en Génesis capítulo 2, versículos 5 al 6, para que nosotros veamos que aún no caía lluvia, dice el texto, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra, dice, un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces, por lo tanto, mis hermanos, toda la gente obviamente dudaba y consideraba que Noé, o a Noé lo consideraba básicamente como un loco, de que como que iba a venir un diluvio y de que iba a llover. Pues nunca había llovido. Es importante que nosotros consideremos esta obediencia de Noé, porque esto significó comprometerse, ¿verdad?, con Dios en un proyecto largo de 120 años, que era básicamente el límite de tiempo que Dios le estaba poniendo al hombre por causa, ojo, por causa de su pecado. Y esto, mis hermanos, nos habla a nosotros de un compromiso de Noé de toda la vida. Y aquí viene el asunto para con nosotros. Así debe de ser nuestro compromiso para con Dios. ¿De cuánto tiempo, Luker? Me dirán. De toda una vida, básicamente. La Biblia nos habla precisamente de esta preparación que ustedes y yo también debemos de tener antes del juicio, antes de la venida del Señor y estar preparados. Dice Mateo 24, 36 al 36 al 44, para corregir esto, ajá, al 44, yo no sé, yo aquí hago una pregunta, usted lo medítelo usted en su interior, ¿verdad? Obviamente. Yo no sé si ustedes estarán listos y preparados, pero veamos lo que dice el Señor en Mateo, capítulo 24, versículo 36 al 44. Dice lo siguiente. Aquí está hablando Jesús y dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, dice, estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed de esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, mis hermanos, tenemos ustedes y yo que estar listos, preparados, como este punto nos está enseñando la preparación para este juicio. El siguiente punto es el número 4. Siguiente punto, número 4. Número 4
el juicio ejecutado. Ya lo repito, el juicio ejecutado. Es decir, no solo, recordemos aquí algo interesante, no solamente hubo una preparación, sino que se hizo realidad ese juicio que iba a venir y llegó. El juicio ejecutado, mis hermanos, que nosotros lo vemos desde Génesis 7, capítulo 7, hasta Génesis capítulo 8, versículo 19, que dice que las dos fuentes principales para la ejecución de este juicio fueron abiertas. Y pregunto, ¿a qué fuentes me refiero? A las aguas, mis hermanos, acumuladas por encima de los cielos y a las aguas acumuladas por debajo de la tierra, tal como nosotros lo vimos, ¿verdad? En los capítulos, perdón, en las lecciones anteriores, en la creación, cuando Dios hizo todas las cosas. Recordemos, mis hermanos, algo interesante. El apóstol Pedro lo llama el mundo que existía entonces. Él dice esa expresión, el mundo que existía entonces, que le fue revelado y el mundo que existía entonces, o hablando de este de Noé, fue destruido. Vamos a verlo en segunda de Pedro. Vamos a verlo en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo del 5 al 6. Ahí nosotros lo encontramos. Segunda de Pedro 3, versículo 5 al 6, dice lo siguiente: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Versículo 6, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Entonces, mis hermanos, la liberación, ¿verdad?, de estas aguas almacenadas está fuera. Es que de hecho no se pueden imaginar. El alcance de estas aguas almacenadas está fuera del alcance de nuestra imaginación. Pero fue la causa de toda aquella inundación inmensa que cubrió toda la tierra. Y en este juicio, mis hermanos, nosotros vemos que murieron todos los que se encontraban fuera del arca, el arca de Noé, ¿verdad? Aproximadamente, mis hermanos, fue este juicio estuvo sujeto aproximadamente durante un año, este juicio, más o menos, este juicio de Dios estuvo sujeto un año aproximadamente. Eso es lo que dicen los eruditos y los estudiosos, ¿verdad? Que aproximadamente estuvo ahí, ¿verdad? Las aguas mientras bajaban y todo ese asunto fue aproximadamente de un año. Ahora, ¿qué aprendemos nosotros acerca de este juicio? ¿Qué es lo que Dios nos enseña a nosotros? En primera instancia, que el juicio de Dios tuvo el propósito de destruir la raza pecadora del hombre y destruir el mal que amenazaba con acabar con el bien. Y que Dios, esto es muy importante, y que Dios nunca pasará por alto el pecado de los hombres, ni el mío ni el de nadie. Dios siempre va a castigar el pecado. Es algo que nosotros tenemos que tenerlo presente y nunca olvidarnos de este punto. Como segundo o segunda parte de esto que estoy diciendo, este juicio también nos enseña que Dios es un juez justo y que Dios va a castigar siempre el pecado y va a librar al justo. También, mis hermanos, tener presente este principio, esto nos va a ayudar a ustedes y a mí a nunca tratar por nuestra mano de demandar algún tipo de venganza propia, como nos lo dice incluso la misma escritura. Es decir, si alguien, o ustedes o yo lo hicimos incluso, pero si alguien nos hirió, alguien nos dañó, hablaron mal de nosotros, hicieron cualquier cosa, nosotros, mis hermanos, no debemos de pensar en venganza. Vean lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 30. Dice lo siguiente: pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Hoy nosotros, mis hermanos, hoy para nosotros este juicio es una advertencia, como lo fue para los moradores de aquel tiempo. Y el Señor nos ha advertido de un juicio que vendrá al final de los tiempos. Y mis hermanos, eso va a suceder. Tengámoslo por seguro, sí o sí. Este juicio nos muestra también el desenvolvimiento tanto de la misericordia de Dios como de su ira en toda la historia bíblica. En esta nosotros podemos
ver cómo Dios le proporciona incluso liberación al justo que ha creído en él. Pero también podemos ver en este cómo él ejecuta condenación al malo que lo rechaza y al que es incrédulo. De hecho, muchos quieren saber solo de un Dios de amor. Solamente quieren saber de un Dios de amor, un Dios de misericordia, pero no les gusta saber cuando se nos habla o se nos revela, se nos revela de la realidad de la ira de Dios, que tiene que ver, dicho sea de paso, con todos sus juicios. Cuando este juicio terminó, hablando de Noé, Noé y su familia enfrentaron una nueva oportunidad, pero ahora en un mundo completamente renovado. Y aquí vamos con esto al siguiente punto, al número 3. Número 3 es el nuevo principio del hombre. El nuevo principio del hombre. Número 3, el nuevo principio del hombre. Esto, mis hermanos, lo vemos desde Génesis capítulo 8, versículo 20, hasta Génesis 11, versículo 32. Este nuevo principio del hombre, mis hermanos, siempre está en la mente de Dios. Este nuevo principio nos habla, a ustedes y a mí nos habla del deseo de Dios de que el hombre comienza una nueva vida de obediencia para con él. Porque la voluntad de Dios realmente es llevar al hombre a una culminación total en su renovación. Y para esto, el hombre, mis hermanos, o sea, nosotros debemos esperar y vencer toda inclinación de pecado con Dios, o sea, en Dios, hasta el cumplimiento de la promesa de redención. En nosotros que estamos, por ejemplo, en Cristo Jesús, la salvación, recordemos algo muy importante, nosotros que estamos en Cristo Jesús, la salvación tiene 3 etapas. Vamos a verlas para poder ver esto y entenderlo mejor. En nosotros que estamos en Cristo Jesús, la salvación tiene 3 etapas. La número 1, la salvación pasada. La salvación pasada, que es el momento en que nosotros creímos en Cristo y nos dio vida nueva, y este es el nuevo principio del hombre. Aunque, ojo con esto, aunque no tenemos totalmente nuestra redención, estamos dentro de ese proceso de ser renovados. Pero esto representativamente es la salvación de Noé y de su familia en el arca. Segundo punto, hablando de las 3 etapas de la salvación. Segundo punto, pero viene, ¿verdad? En este segundo, la salvación presente. La salvación presente, que es el proceso de esta transformación que está realizando el Espíritu Santo en nuestra alma durante toda nuestra vida aquí en la tierra o hasta que el Señor venga. A través, mis hermanos, de esta transformación, nosotros sometemos el cuerpo al servicio de la nueva vida en Cristo Jesús. Y esto debería ser el proceso, por ejemplo, el proceso de Noé y su familia en la tierra, pero dependería de la respuesta de fe y de obediencia que le dieron a la palabra de Dios. Amén. Y tercer punto, viene la salvación futura. La salvación futura, mis hermanos, en el caso nuestro, que es el momento en que va a llegar la culminación de esta salvación, donde tanto nuestro espíritu, alma y cuerpo serán completamente santificados, glorificados, y esto sucederá cuando todo creyente en todos los tiempos, Cristo regrese por segunda vez, tal como lo enseña la Escritura. Amén. Entonces, vamos a ver a partir de aquí otro subpunto del nuevo principio del hombre, que sería el pacto de Dios con Noé. Ya lo repito. El pacto de Dios con Noé. Nosotros vemos, mis hermanos, en la Escritura, que Dios hizo un pacto con Noé una vez que se termina el juicio, ¿verdad?, del diluvio, una vez que el agua desciende
y el hombre ya puede bajar del arca y comenzar una nueva vida, entonces Dios hace un pacto con Noé, y esto lo vemos en Génesis capítulo 8, versículo 20 al 22, hasta Génesis capítulo 9, versículo 9 al 13. Cuando terminó el diluvio, nosotros encontramos o vemos a Noé hacer un altar y ofrecer un sacrificio a Dios como básicamente es como una acción de gracias por la manifestación de la misericordia y la bondad que Dios había tenido para con él y para con su familia en cuanto a su salvación, y mostrando también así Noé su fe hacia Dios. Y aquí veamos cómo siempre ustedes y yo, nosotros debemos de ser agradecidos en todas las cosas que Dios hace por nosotros, y mostrar también tenemos que mostrar ese agradecimiento. El creyente, mis hermanos, ustedes y yo, si usted es creyente, usted y yo, tenemos que vivir siempre agradecidos, siempre por la misericordia y por la bondad que Dios, o la misericordia y bondad de Dios, que nos llamó básicamente y nos salvó y nos dio la oportunidad de conocerlo, así como lo estaba haciendo con Noé. Dios hace un pacto entonces con Noé y con sus descendientes, y les dice, obviamente en este pacto, que jamás volvería a destruir la tierra con un nuevo diluvio. Y el arco iris, ¿verdad?, que apareció como señal en el cielo, se convirtió en el signo de ese pacto que se hizo con Dios. De esta misma forma, mis hermanos, Dios establece un pacto con nosotros. ¿Por medio de quién? Por medio de su Hijo Jesucristo, diciéndonos que en Él tendremos vida eterna. Y la señal de ese pacto no es el arco iris, sino que es el Espíritu Santo en nuestros corazones. Ese es el sello, mis hermanos, en nuestros corazones. Entonces, pregunto, ¿qué nos enseña este pacto que hace Dios con Noé? Bueno, que Dios establece un compromiso y que lo cumple y que espera, porque Dios lo cumple y Dios espera obediencia de parte del hombre. Este pacto, mis hermanos, fue reafirmado por la bendición de Dios en Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 9, versículo 1. Amén. Otra cosa que nos enseña este pacto también es que aquí, mis hermanos, pongan atención, aquí inicia una de las doctrinas importantes que nosotros encontramos en toda la Biblia, que es del pacto. Es decir, Dios es un Dios de pactos, donde Dios toma la iniciativa por su gracia, y Él se compromete con el hombre a bendecirlo, principalmente con su redención. Génesis capítulo 9, versículos del 1 al 3, Dios vuelve a darle a Noé y a su familia, vuelve a darle la misma orden que le había dado al principio a Adán y a Eva, de fructificar, multiplicarse y que llenaran toda la tierra. Acuérdense de este punto. Esta, mis hermanos, era la esperanza de un nuevo inicio de vida. Y ver en esto una vez más que Dios le da al hombre para comenzar nuevamente. Dios le da responsabilidades, y responsabilidades, dicho sea de paso, que debe de cumplir, esperando Dios de verdad del hombre su respuesta a ese compromiso para con él. Y esto, hacer la voluntad de Dios al final de cuentas. Y aunque, mis hermanos, aunque las cosas no son tan simples y tan sencillas, ¿verdad? El hombre ya no tiene, recordemos que para este momento ya el hombre ya no tiene la misma inocencia que tuvo al principio, aunque está comenzando una nueva vida, ¿verdad? Después del diluvio, están comenzando una nueva vida. Pero ya no tiene, aquí el hombre ya no tiene la inocencia que tuvo al principio cuando fue creado. Recordemos, aquí algo muy importante, que ellos son pecadores al igual que todos nosotros. En el verso 2, ¿verdad? Vemos que mejor dicho, cómo la maldición sobre la tierra por causa de la caída del hombre está presente. Y ahora el hombre, ya después de acá, de que ellos descienden del arca, ahora el hombre dominará y someterá a toda la creación. Ahora las criaturas le van a tener miedo al hombre y se someterán al hombre, pero en su corrupción, ¿verdad?
no en la manera como Dios lo había planeado en el inicio. El plan de Dios era completamente diferente como Él lo quería al inicio. Aquí nosotros estamos viendo, por ejemplo, en Génesis 9:4, que aparece por primera vez, incluso aquí ya lo vemos, en Génesis 9:4, aquí aparece por primera vez la prohibición de comer sangre. Vean lo que dice el versículo 4 de Génesis 9. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Aquí viene una pregunta interesante porque hay que hacernos preguntas. ¿Por qué Dios les prohibió comer sangre? ¿Por qué Dios prohibió que se comiera sangre? Bueno, la principal razón, mis hermanos, de prohibir comer la sangre se debió, ojo con esto, se debió a que el derramamiento de sangre en los sacrificios tenía como propósito que los adoradores tuvieran su pensamiento en la expiación que más adelante llevaría a cabo Cristo Jesús en la cruz. La segunda razón, mis hermanos, es que la sangre es considerada la vida y la vida es de Dios básicamente. Por lo tanto, nadie puede tomar la vida. Solamente Dios tiene el derecho de tomar la vida. La tercera razón, mis hermanos, era controlar toda crueldad que los hombres hicieran con la sangre de los animales y sobre todo de comerla, ¿verdad? Ya que el hombre de aquella época, de aquellos tiempos, era muy propenso a hacer este tipo de prácticas. Ahora, fíjense por favor, en el versículo 6 nosotros vamos a ver cómo Dios también establece la ley de la pena de muerte. Ahí Dios establece la ley de la pena de muerte para aquel o aquellos o aquellas que derramen sangre o que le quiten la vida a otro hombre. Es decir, es decir, cuando un homicida no puede responder por una vida que haya quitado, este hombre o esta mujer debe de entregar su propia vida a cambio. La vida, mis hermanos, aquí es algo muy importante. La vida, mis hermanos, es lo más sagrado de la creación para Dios. Y esta vida fue fundada, o fue, mejor dicho, fue dada al hombre por Dios. El hombre fue creado a la imagen de Dios, aunque nosotros sabemos que por causa de la caída y del pecado, esta imagen está dañada, está distorsionada, pero para Dios, cualquier persona que quita una vida es atentar básicamente contra la imagen de Dios en el ser humano, la cual debería, ¿verdad? Postdata, debería de ser respetada. Y en este punto que es tan importante, ustedes y yo tenemos que ser firmes y estar plenamente convencidos que Dios está en contra de cualquiera que incluso se levante en su nombre, porque hay muchos que se levantaron y otros que se levantan en nombre de Dios y le quita la vida a otras personas, cuando Dios nunca lo ha determinado, por ejemplo. Por ejemplo, ustedes recordarán, o lo pueden buscar en internet, la famosa Santa Inquisición, o los abortos provocados, o todo esto que se está moviendo, los suicidios, y cualquiera que quite la vida le dará cuentas a Dios de ella, porque la vida le pertenece a Dios, y Dios, como el creador y el dueño, es el único que tiene el derecho, es el único que se adjudica el derecho de quitarla cuando Él quiera, como Él quiera. Es el único. Entonces, mis hermanos, es importante que nosotros entendamos que detrás de todo este mandamiento está la respuesta de obediencia que Dios está esperando de este nuevo principio del hombre. Amén. Vamos a seguir con otro subpunto, Noé y sus hijos. Noé y sus hijos. Génesis capítulo 9, versículo del 10 al 32. Acá Noé, mis hermanos, nosotros vemos que Noé tuvo 3 hijos, Sem, Can y Jafet. Aquí encontramos que el viejo problema de la naturaleza pecadora del hombre otra vez resalta, sale a la luz. Es decir,
No hay un cambio verdadero en las inclinaciones naturales del hombre hacia el pecado. Mis hermanos, mientras el hombre no esté totalmente redimido, el hombre, ustedes y yo, estamos expuestos a las inclinaciones del pecado, las cuales deben o debemos de vencer solo por la fe y la obediencia en la palabra de Dios. Vean lo que dice el Salmo 119:11. Dice lo siguiente: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119:101 dice: de todo mal camino contuve mis pies. Ese contuve es que lo detuve. De todo mal camino yo detuve mis pies para guardar tu palabra. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7 dice lo siguiente: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis capítulo 2, versículo 11 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y Apocalipsis capítulo 2, versículo 17 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Entonces, mis hermanos, en Génesis capítulo 9, versículo 20 al 21, a Noé, que es considerado justo en su generación, y que todavía está lleno, ¿verdad?, de esa naturaleza pecadora que no ha sido totalmente sometida, de manera que nosotros encontramos en estos versículos, en esta parte, en este capítulo 9, encontramos que Noé se emborracha, haciendo un mal uso de las bendiciones que Dios había dado. Y como consecuencia, de Noé queda en el suelo en vergüenza o en vergonzosa desnudez. Todo pecado, mis hermanos, todo pecado siempre va a traer consecuencias, siempre. Yo quiero enseñarles algo muy importante aquí hablando de este punto, y algo que siempre nosotros vamos a encontrar en todo nuestro estudio de la Biblia, cuando encontramos cosas como, por ejemplo, como el caso de Noé, ¿verdad? Que Noé se emborracha, nunca, o mejor dicho, no falta quien llegue y me diga, Luker, pero Dios perdonó a Noé por lo que él hizo de emborracharse. Claro que lo perdonó. El punto es que sí aparecen, mis hermanos, sí aparecen actos como estos en la Biblia. Ahí aparecen. Pero esto no quiere decir que así debe de ser para ustedes y para mí. No, no significa que nosotros deberíamos de hacerlo. Es decir, ahí están en la Biblia. Pero, pero es que nosotros, es para que ustedes y yo, mejor dicho, tratemos de evitar ese tipo de acciones. Ese es el mensaje de Dios básicamente cuando nosotros vemos esos ejemplos que se ven ahí. Entonces, perdón, entonces, la enseñanza es que el estudio de la Biblia lo podemos hacer de dos maneras, una equivocada y la otra correcta. Usted, mis hermanos, cualquiera de ustedes, usted puede estudiar la Biblia tratando de encontrar un pretexto o una excusa para que usted pueda seguir haciendo lo que usted quiera o lo que usted y yo hacemos o queramos hacer y de lo que Dios no está de acuerdo. O podemos estudiar la Biblia siempre buscando el propósito de Dios para nuestra vida, que son dos cosas muy diferentes. Entonces, pregunto, ¿qué aprendemos entonces en este suceso de Noé? ¿Qué aprendemos? Bueno, que debemos de tener mucha vigilancia de nosotros mismos, sabiendo que es fácil ceder a las inclinaciones de pecado que todavía hay en nosotros. Porque sí tenemos inclinaciones a ciertas cosas que nos gustaban, que nos llaman la atención, las tenemos. Yo las tengo. O sea, quien diga que no las tienes, miente, pero sí todas las tenemos. Y por eso tenemos que estar vigilantes. Por ejemplo, el apóstol Pablo le recordó a Timoteo diciéndole en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16, y le dice Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti y a los que te oyeren.
En Mateo 26, perdón porque estoy un poquito así como de gripe, entonces me cuesta, me cuesta coordinar, hablar y es difícil. En Mateo 26, 41 dice, entonces por eso es que hago pausa para agarrar aire y poder hablar. En Mateo 26, 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. En Hechos, capítulo 20, versículo 31 dice, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Entonces, mis hermanos, ahí está una de las primeras cosas que nosotros aprendemos ante este suceso de Noé, que nosotros debemos de tener mucha vigilancia. Yo no tengo que estar vigilando si mi hermano está pecando, yo tengo que vigilarme a mí. Ok, si mi hermano va a pecar, no, yo tengo que vigilarme a mí, porque yo sé qué tendencias puedo tener con respecto a ciertas tentaciones, a ciertas cosas a las cuales puedo ceder. Ahí tenemos que tener vigilancia de nosotros mismos. Qué fácil es decirle a los demás, porque yo he visto esto, muchos líderes, qué fácil es decirle y señala a toda la gente y le dice, pecadores, sucios, inmorales, y les dicen un montón de cosas. ¿Y ellos? Ah, pero ellos sí hacen sus cositas escondiditas, ¿verdad? Esos pastorcitos que andan escondidos haciendo cosas. Ah, todos los demás son pecadores, ellos no. Hay que vigilarnos a nosotros mismos, porque nosotros somos nuestro propio tropezadero. Podemos tener, mis hermanos, incluso ustedes y yo, podemos tener muchísimos años de fidelidad para el Señor, pero los años, mis hermanos, de fidelidad no son garantía de que en el futuro, ustedes o yo, podamos fallarle a Dios. Eso no es garantía. Siempre tenemos que estar vigilantes de nuestras acciones, de nuestra vida y de nuestros pensamientos. Y por otro lado, mis hermanos, la acción de Noé esta acción de Noé de emborracharse, hace que su hijo Cam también muestre, ¿verdad?, la tendencia de su naturaleza de pecado. Pues al ver la desnudez de su padre, ¿qué hace Cam? Comete una acción vergonzosa y en lugar de ayudar a su padre, en lugar de honrarlo, lo que hace es faltarle el respeto que le debía Cam como hijo de él le debía de dar. Aquí nosotros encontramos una gran enseñanza y es verdad que sí, Noé falló. En este momento él falló como papá, sí, pero eso no le daba el derecho a su hijo Cam para deshonrar a su padre. Cam había visto la fe de su papá, ¿verdad? Al creerle a Dios en a Dios sobre el juicio durante 120 años. Imagínense, durante 120 años. Él lo vio. La palabra, por ejemplo, en Génesis capítulo 9, versículos 22 al 24, dice lo siguiente. Dice, Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y le dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre teniendo vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Aquí hay que entender algo muy interesante. No lo voy a desarrollar todo el tema porque si no, me desvío del tema que no tiene que ver con esto, pero aquí les voy a mencionar algo. La palabra, cuando dice la palabra vio, aquí que se utiliza en el hebreo original, esta palabra vio significa descubrir la desnudez. Y esta, mis hermanos, es una expresión conocida como un eufemismo. En otra versión, por ejemplo, en la versión Palabra de Dios para Todos, el texto dice de esta forma, dice, cuando Noé se despertó de su borrachera, supo lo que su hijo menor le había hecho. Aquí, vamos a ver, esta parte, repito, no es el tema, pero aquí cuando hay gente que ha preguntado, pero ¿por qué Dios, por qué lo condenó tanto en el tema eh, eh, en el tema a Cam, ¿por qué lo condenó tan severamente si solamente lo vio desnudo? No, mis hermanos, es que aquí hay un secreto, no es un secreto, pero aquí hay una enseñanza y hay que verlo a profundidad en el texto, porque ahí hay varias palabras y que en los hebraísmos se entienden que cuando lo vio se traduce también como conocer, etcétera,
Dicen los expertos, los eruditos, ¿verdad? Hay dos posiciones que se debaten y dicen que fue que Cam fue que violó a su padre. Ok, aquí estoy haciendo un pegue con el video de esta lección porque me hizo un corte ahí. YouTube es increíble, definitivamente me lo cortó exactamente a una hora. Entonces, bueno, yo quedé hablándoles ahorita sobre Génesis 9:24 que dice, cuando Noé despertó de su borrachera, supo lo que su hijo menor le había hecho. Entonces había dicho que aquí hay una enseñanza, pero voy a retomar acá. Cam, mis hermanos, había visto, recordemos, había visto cómo su padre se comprometió con Dios durante 120 años, y mejor dicho, que durante 120 años Noé construyó el arca donde se salvarían, tanto Noé como ellos mismos incluso. Cam vio ese juicio incluso realizarse y le debía a Cam, a su papá, mucho respeto incluso. Cam, recordemos, es responsable de sus actos. Él mostró lo que había básicamente en su propio corazón. Y eso fue lo que le pasó. Y aquí hay una enseñanza tremenda, porque cada uno es responsable de sus propios actos. Por ejemplo, hay hijos, ¿verdad? Hay hijos que llegan a decir, no, es que yo me fui de la casa por mis papás. Yo hago esto por mis papás o yo soy así por mis papás. Y bueno, hay que ser honestos, ciertamente los padres tenemos una cierta responsabilidad y podemos ser causantes dentro de nuestra función como padres en la vida de nuestros hijos de ciertas cosas. Sí, sí es cierto. Pero esto no quiere decir que usted o yo como hijo, esto no quiere decir que usted es así por sus papás. No, eso es por su propio pecado o por mi propio pecado. No podemos culpar absolutamente a nadie más que a nosotros mismos. Es por causa de nosotros mismos que no hemos tenido el cuidado de nuestro corazón, básicamente. Y este incidente que se da con Cam y su papá Noé dio ocasión a los pronunciamientos proféticos de maldición y las bendiciones hechas de Noé a sus hijos, o sea, de parte de Noé. Noé, recordemos, profetizó la pecaminosa actitud de Cam reflejada en la línea de Canaán, uno de los 4 hijos que tuvo Cam. Y Canaán, mis hermanos, que significa mercader, representa una vez más el nuevo principio del hombre, la constitución de los descendientes de los hijos, de los injustos o los hijos del diablo, la descendencia de la serpiente que estará siempre en enemistad con la descendencia de la mujer de los creyentes. Los descendientes de Cam, mis hermanos, en la línea de Canaán, que están en el capítulo 10 de Génesis, ahí nosotros encontramos a todos los cananeos, los cuales se caracterizan por su impureza, por su impiedad, por su inmoralidad y por su idolatría. Ninguno de estos pueblos tenía en su mente, por ejemplo, el adorar y servir a Dios. No lo tenían. A los cuales Dios le había dicho a Israel, cuando ellos iban a entrar a la tierra prometida, Dios le dijo a Israel, no hagas alianza con ninguno de ellos, porque estas naciones las abomino yo. Entonces, de la descendencia de Cam, nosotros vemos surgir grandes civilizaciones como por ejemplo Mesopotamia, Egipto, Fenicia, Asiria, etc. Y por otro lado, los otros 2 hijos de Noé, que eran Sem y Jafet, ellos recibieron las bendiciones de su padre. En estas bendiciones, nosotros vemos a un Noé que le expresó a Dios su fe. Sem, por ejemplo, es la continuación de la descendencia de Set, como la descendencia de la mujer, o sea, los considerados justos o los hijos de Dios. De la descendencia de Sem vemos también que nace Arfasat y que más adelante, después de Arfasat, nace Taré. Y de esa línea, ¿verdad? De Taré nace Abraham. Y de esa línea nace justamente Jesucristo, nuestro Redentor. Entonces, mis hermanos, nosotros vemos que Dios escoge a Sem para poder continuar con la descendencia de donde se cumpliría la promesa. Después, después escoge entre sus hijos a Arfasad y de este, recordemos, a Taré
y detaré a Abraham para establecer en él la continuación de aquella promesa que Dios había dado a Adán y a Eva en un principio. Entonces existe, mis hermanos, una promesa dada por Dios y Dios la va a cumplir. Y notemos esta frase, póngale atención a esta frase, Dios escoge. Mis hermanos, y es solamente por la gracia de Dios que se continúa con la descendencia y no por las virtudes del hombre. Jafet, por ejemplo, Jafet también recibe la bendición de su padre por la actitud que tuvieron Sem y Jafet. Pero de Jafet o de su descendencia no iba a venir el Redentor. Sin embargo, por la bendición recibida, nosotros podemos aprender que de Jafet se profetizaba que él representaría a las naciones que serían llamadas en el futuro a formar parte de la familia de Dios, cosa que se confirmaría más adelante en otros eventos con Abraham, que por su fe fueron benditas en él, en Abraham, todas las familias de la tierra. Amén. Entonces, vamos al siguiente subpunto. El siguiente subpunto es la construcción de la Torre de Babel. La construcción de la Torre de Babel. En Génesis capítulo 11, versículo del 1 al 9, una vez más en este capítulo, mis hermanos, vemos de nuevo el pecado del hombre en la alianza. Recordemos que ahí está la descendencia también, la descendencia de Sem, que representa la descendencia de la mujer, y está la descendencia de Cam, que representa la descendencia de los hijos del diablo. Y vemos el nuevo pecado de alianza que se comete aquí, una alianza que fue en contra de la voluntad de Dios y que Dios quería, una vez más, borrar lo que Dios había establecido de la enemistad entre las dos descendencias, como sucedió antes del diluvio. Aquí nosotros vemos que el hombre otra vez está fracasando en su pacto hecho con Dios, donde había un compromiso por parte de Dios de no volver, como número uno, de no volver a destruir la tierra como lo hizo antes con el diluvio, pero también había un compromiso de parte del hombre de ser obedientes. ¿De ser obedientes a quién? De ser obedientes a Dios, cosa que no estaba sucediendo. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que tener presente que no podemos mezclar nunca el mal con el bien. Vean lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 21. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahora, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9 también dice, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Aquí viene la pregunta interesante, ¿por qué le desagradó a Dios la construcción de la Torre de Babel? Y esta es una muy buena pregunta, por lo tanto, vamos a contestarla. Como punto número uno del por qué a Dios le desagradó esta construcción de la Torre de Babel. Número uno, porque pasaron por alto la voluntad de Dios de llenar toda la tierra. Recordemos algo muy importante. Dios le había dado su voluntad al hombre y el hombre no la hizo, no hizo la voluntad de Dios. En Génesis capítulo 9, versículo 1, y hoy, aquí quiero aclarar, nada más decir algo, hay muchas personas que hoy, el día de hoy, pasan por alto la voluntad de Dios. Y Dios nunca les ha dicho, por ejemplo, que hagan tal cosa, nunca les ha dicho que construyan sus propias torres. Voy a contar, por ejemplo, una historia que escuché de ahí, no los conozco, pero escuché una historia de una pareja que hace años, una pareja, dice que la contó un pastor, el pastor está contando que estas dos personas eran un matrimonio, ellos ya habían terminado sus estudios en el instituto donde ellos estaban estudiando, ¿verdad? Según esta pareja, según ellos se autoproclamaron y ya eran pastores. Habían terminado sus estudios y se autoproclamaron pastores. Y ellos querían construir su propio templo, o sea, su propia iglesia. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos hablaron con algunos pastores, ¿verdad? Para que estos pastores los invitaran a ellos a sus iglesias y que ellos pudieran, por medio de las enseñanzas y de ir a esas iglesias, poder recaudar fondos, así de simple, que suave, ir a recaudar fondos para ellos poder, según ellos, construir su propia iglesia. Entonces, uno de los pastores, que dicho sea de paso, fue maestro de ellos,
en el instituto, este pastor les dijo, yo no he aprendido que eso sea de esta forma, porque si realmente, él les está diciendo al pastor, porque si realmente Dios te llama, pues lo que ustedes deben hacer es confiar en Dios, les va a proveer para todas las cosas que ustedes necesitan, porque cuando Dios llama, Dios provee todo lo necesario. Él les dijo, yo llegué a experimentar eso en algunos lugares donde Dios me envió a mí a pastorear, o sea que Dios siempre le proveyó para todo lo que él necesitaba y para la iglesia. Pero esto es lo mismo, mis hermanos, ese es el mismo punto. A veces las personas quieren construir sus propias torres de Babel y esto es un ejemplo de eso, lo que estamos hablando. Y esto no debería de ser así, mis hermanos, porque Dios es el que levanta cuando realmente Él hace un llamado. Amén. Otro punto del por qué a Dios le desagradó la construcción de la Torre de Babel es el siguiente. Porque fueron movidos a la exaltación personal, es decir, soberbia. Ese es el segundo punto del por qué a Dios le desagradó. Porque fueron movidos a la exaltación personal, o sea, a la soberbia. Vean, mis hermanos, el hombre siempre cree poder lograr cosas sin Dios. Nosotros como hombres siempre creemos que podemos hacer cosas sin Dios. El hombre cree que puede llegar al cielo por él mismo y sin Dios. Y este era el mensaje, dicho sea de paso, este era el mensaje de la construcción de la Torre de Babel. Hay hermanos, ves que uno los ve, hay hermanos con tanta soberbia que hoy nosotros los estamos viendo en las iglesias con tanta exaltación personal que quieren lograr cosas por ellos mismos, inventan sus métodos, inventan sus estrategias. Y bueno, mis hermanos, imaginémonos cómo Dios nos está hablando a nosotros desde un principio, mostrándonos las cosas que básicamente Él no quiere que haya en nuestro corazón, soberbia y exaltación personal. Y eso es lo que nosotros vemos hoy en muchos líderes y muchas iglesias. Demasiado, es demasiado. Entonces, y esto, mis hermanos, fue algo de lo que movió la construcción de la Torre de Babel, entre otras razones. Otra, mis hermanos, de las razones más del por qué a Dios le desagradó esta construcción fue porque excluyeron a Dios de sus planes. Excluyeron a Dios de sus planes. O sea, hicieron a Dios a un lado, no lo consideraron y lo quitaron. No quisieron que Dios estuviera ahí. Entonces, vean, mis hermanos, mientras los hombres, el ser humano, excluye a Dios de sus vidas, de sus planes, y no se vuelvan a los planes de Dios, a los propósitos de Dios, solamente vamos a ver caricaturas de lo que es el cristianismo. Solamente vamos a ver un cristianismo que no es un verdadero o un real cristianismo. Los hombres están hoy en día afanados en construir torres de Babel, edificios lujosos, grandes garajes o edificios cómodos, de primer nivel, pero han olvidado construir la verdadera iglesia en el corazón de los creyentes. Y de verdad, ¿cómo es que hace falta, mis hermanos, la verdad de la palabra de Dios para poder construir una iglesia en el corazón de los creyentes? No tanto, repito, no tanto edificios lujosos. Por ejemplo, como cuando se dio el tema del COVID, cuando se dio la pandemia del COVID, ¿de qué sirvieron, mis hermanos, tantos edificios, tantos locales? Si la gente al final de cuentas no tenía construido en su corazón el evangelio del Señor. Y muchos dejaron, apostataron, se vino eso, ya no tenían dónde ir y fue la oportunidad para ellos poder dejar al Señor. Amén. Y otra cosa más del por qué no le agradó a Dios esta construcción de la Torre de Babel fue porque mostraban una clara autosuficiencia. Porque mostraban una clara autosuficiencia. Acá, mis hermanos, es importante mencionarlo. Por favor, cuidémonos ustedes y yo de no caer en esta actitud de autosuficiencia. Recordemos que la iglesia, por ejemplo, la iglesia de la Odisea, ellos decían, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, como lo menciona Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, cuando Dios exhorta a la iglesia de la Odisea. Y estos hombres que se aliaron y mostraban que ellos no tenían, básicamente ellos mostraban que no tenían necesidad de Dios.
había necesidad de hacer algo para que la promesa continuara y ellos no fueran soberbios y que llegaran a pensar que ya todo, que ya lo tenían todo. Y así, hoy en día, hoy pueden haber iglesias así, donde se tiene todo y se cree que ya no se necesita de nada más. Y eso se le llama autosuficiencia. Y eso es lo que Dios no quiere. No lo quiere. Y por último, mis hermanos, el último punto del por qué Dios no le agradó esta construcción. Y en este punto termino. Porque Dios enseña desde un principio que Él quiere obediencia a su palabra. Dios quiere obediencia a su palabra, no se nos olvide. Lo más importante para Dios es que cuidemos, que caminemos haciendo su voluntad. Para eso fue que Él nos creó, para eso Él nos hizo, para que nosotros hiciéramos su voluntad. Dios escoge y llama a alguna persona siempre para que esta persona haga su voluntad y de esta manera esta persona lleve a cabo sus propósitos aquí en la tierra. Aquí vamos a detenernos, ¿verdad? En este último punto del por qué Dios no le agradó la construcción de la Torre de Babel. Y aquí nos vamos a quedar en este último punto. Entonces, nos vemos en la siguiente lección. Dios primero, que el Señor me los bendiga. Y nos vemos en la siguiente clase. Que la pasen muy bien. Los amamos. Cuídense mucho. El Señor los guarde y los siga bendiciendo. Chao.